Sí, muy buenas noches, mis amigos de la vida. Psicoanálisis, respuesta necesaria por lo necesaria que se hace el poder llevar a cabo una labor de esta naturaleza, donde la salud mental y la cuestión educativa es tan necesaria en lo que respecta a la psicología humana y al psicoanálisis sobre todo. Ayer estuvimos tratando la etapa fálica, hoy vamos a terminar lo que nos corresponde de la etapa fálica y seguiremos con la etapa fálica en la niña, que va a ser muy interesante, y también la envidia del pene. Quiero recomendarles que de ahora en adelante tengamos un poco de paciencia y además de tolerancia, porque no tenemos el 100% de las respuestas. Y precisamente estamos aquí para poder entenderlos con la mayor cantidad de preguntas posibles. Esto es algo muy serio, esto tiene que ver con la salud, esto tiene que ver con la crianza, esto tiene que ver con el crecimiento, esto tiene que ver con el desarrollo del hombre, que en fin es el desarrollo de la humanidad. Amigos míos, si no entienden algo o si no están de acuerdo con algo, tengan la tolerancia de poderlo expresar y poder documentarse y poder por ustedes mismos lograr el mejor de los resultados. Vamos a seguir con nuestro programa de ayer de la etapa fálica. A veces los niños están menos asustados por la idea de que su pene puede ser objeto de un daño en el futuro que por la idea de que su actividad masturbatoria, acuérdense todo lo que tratamos ayer de la masturbación, puede haber lesionado realmente su pene, que este ya no está sano y que ello se descubrirá algún día. Esto podría llamarse el complejo de castración de tipo femenino en el varón. Este hecho puede verse facilitado por la circuncisión o por un tratamiento médico en la región genital, como también por la vista del pene de un adulto o de un muchacho mayor. Los hombres que presentan este tipo de castración sufren a menudo el temor obsesivo inconsciente de que su pene es demasiado pequeño. Su convicción se debe a la impresionante visión durante la infancia del tamaño del pene de alguna otra persona cuando el propio era efectivamente pequeño. La feminidad en los varones no siempre tiene el sentido de creo que ya estoy castrado. Por el contrario, el desvío hacia la feminidad, que es el hecho de apartarse del uso activo del pene, es entendido a menudo como un reaseguramiento contra una posible castración futura. Si me comporto como si ya no tuviera pene, no me lo cortarán. O incluso, si la castración no puede ser evitada de ningún modo, prefiero realizarla activamente, anticipándome a lo que tiene que suceder, y tendré al menos la ventaja de congraciarme con la persona amenazadora. El hecho de que los adultos hagan objeto a los niños con tanta frecuencia y en forma tan vehemente de amenazas o bromas referentes a la castración constituye naturalmente la expresión de sus propios complejos de castración. El atemorizar a otros es un excelente método para aquietar los temores propios. Subrayo, y esto va de una manera global. El atemorizar a otros es un excelente método para aquietar los temores propios. De esta manera, los complejos de castración son transferidos de una generación a otra. No sabemos cómo aparecieron por primera vez, pero sabemos ciertamente que tienen una larga historia tras de sí. En muchas sociedades primitivas y civilizadas, la generación adulta impone restricciones a la libertad sexual de la generación más joven. Los ritos de iniciación que asocian la sexualidad a experiencias dolorosas constituyen un ejemplo de estas condiciones impuestas a la generación más joven.
Es posible que en algunas culturas se hayan infligido efectivamente daños genitales a los que se revelaban. La intensidad de la angustia de castración está en relación con la elevada valoración de este órgano durante la fase fálica. Esta misma valoración hace que el niño, enfrentado a la alternativa de renunciar a las funciones genitales o poner en peligro su pene, se decida por la renuncia a las funciones genitales. ¿Uso o no uso el pene? Un adulto preguntaría, ¿de qué sirve un órgano si se me prohíbe hacer uso de él? Pero en el periodo fálico, los factores narcisísticos tienen más peso que el factor sexual, de modo que la posesión del pene constituye el objetivo capital. Los problemas de esta índole tienen por causa otra característica de la época fálica. El niño de esa edad, de acuerdo con Freud, todavía no toma la posesión del pene como un hecho que determina el sexo de las personas. No distingue a esta en términos, vayan fijando, no distingue a estas en términos de masculino y femenino, sino en términos de tener pene o estar castrado. Cuando se ve obligado a aceptar la existencia de personas que carecen de pene, supone que esas personas alguna vez lo tuvieron y lo perdieron luego. Los analistas que han confirmado estos hallazgos se preguntaron si esta manera de pensar no podría ser resultante de una represión previa. Es posible que el niño tenga un motivo más primario para temer los genitales femeninos que el temor a la castración. Ansiedades orales, entre comillas, acerca de una vagina dentada como temor punitivo de sus impulsos sádico-orales, y que por ello trate de negar su existencia. La idea de que las mujeres alguna vez tuvieron pene y luego le fue cortado representaría un intento de negación de esta índole. Es cierto que esto trae consigo la angustia de que, entre comillas, esto podría sucederme también a mí, pero tiene la ventaja de negar la existencia primaria de los temidos genitales femeninos. No se tiene, sin embargo, la impresión de que los varones encuentren consuelo alguno en saber que hay seres vivientes a quienes se les ha cortado el pene. Esta idea parece ser más bien muy atemorizante. Por otra parte, parece natural que el niño suponga, mientras no se le enseñe otra cosa, que todos tienen una conformación idéntica a la suya. Esto es interesante volver a subrayar. Esta hipótesis, aclaro, por lo tanto, no se basa necesariamente en el miedo, más bien en el hecho de llegar a saber que esta hipótesis es incorrecta, es lo que provoca el miedo. Ahora bien, comenzamos entonces con la etapa fálica en la niña, la envidia del pene. Hasta aquí la etapa fálica en el varón. Estamos en la niña. Es cosa habitual referirse también a un periodo fálico en la niña. ¿Qué se quiere decir con eso? En primer lugar, que el clítoris es en este periodo la parte del aparato genital más rico en sensaciones y que atrae y descarga toda excitación sexual. El clítoris es el foco de las prácticas masturbatorias, así como del interés psíquico. Bien, en segundo lugar, significa que también la niña divide a las personas en fálicas y castradas. Es decir, que la reacción típica al conocimiento de que hay criaturas con pene no es solamente la actitud, también yo quisiera tener uno, sino también la idea, yo también tuve uno y lo perdí. Se han hecho objeciones a estos hallazgos de Freud. Les participo
que todo esto deben de escucharlo con atención y no partir nunca por la primera. Repito, se han hecho objeciones a estos hallazgos de Freud, pero ellas no parecen convincentes. En cuanto a la sexualidad clitoridiana se refiere, no hay duda de que ésta desempeña el papel más prominente en la excitación sexual de la niña. Es cierto que no es esta la única sexualidad genital femenina infantil. Varios autores han demostrado que también existe una sexualidad vaginal temprana. Otros han ido tan lejos como para afirmar que la erogeneidad clitoridiana parece tan intensa porque es un sustituto sobrecompensatorio de una organización vaginal reprimida de la libido. Hay que dar por cierto que la excitabilidad genital no se limita en la niña al clítoris. Nadie duda de la intensa sensitividad erógena de los labios, de la vulva o del vestíbulo. Sin embargo, por regla general, en este periodo la estimulación de estas partes conduce a la descarga por el clítoris. Es difícil abrir juicio acerca de si la vagina, más allá del vestíbulo, desempeña un papel constante en esta etapa infantil. Los hallazgos en la clínica de cuerpos extraños alojados en la vagina e incluso en el útero justifican aparentemente la afirmativa. Sin embargo, da la impresión de que una sexualidad vaginal infantil difícilmente puede ser separada de las sensaciones de la vulva. No hay prueba de que exista regularmente o tenga gran intensidad, que sea más tarde reprimida y que una forma de reaccionar a su represión más o menos constante sea la causa de la intensidad de la sexualidad clitoridiana en la niña. Las objeciones a la aparición regular de una reacción primaria de envidia a la vista del pene ha tenido como fundamento el argumento siguiente. Los análisis hechos a mujeres con una intensa envidia del pene demuestran que estas mujeres han pasado por una, entre comillas, fuga de la feminidad, que llegaron a sentir cierto temor a la propia feminidad e incubaron por ello una envidia del pene de carácter reactivo. No hay duda de que estos hallazgos clínicos son correctos, pero ellos no contradicen la existencia de una envidia del pene de carácter primario. En el análisis de neuróticos obsesivos, que son realmente los que muestran estas realidades, los que hablan, los que desahogan. En el análisis de neuróticos obsesivos, también los que sufren. En el análisis de neuróticos obsesivos hallamos primeramente una gran cantidad de impulsos anales y sádicos reprimidos. Luego descubrimos que a niveles más profundos se encuentran impulsos inconscientes genitales que fueron rechazados por una regresión a pulsiones sádico-anales. Ese mecanismo de regresión. ¿Ven? No decimos por ello que el carácter reactivo de las pulsiones sádico-anales contradice la existencia de un primitivo periodo sádico-anal en el desarrollo libidinoso del niño. Comprendemos más bien que las pulsiones reactivas han hecho uso de senderos regresivos. De una manera análoga, una mujer que ha hecho una fuga de la feminidad puede desarrollar una envidia del pene secundariamente, mediante el reforzamiento reactivo de una envidia primaria del pene. Esto puede probarse a menudo clínicamente. A buen seguro la niñita, como el varón, siente, mientras no se le enseña otra cosa, que todo el mundo está formado como ella. Cuando tiene que comprender que esto no es cierto, lo siente como una seria desventaja. A menudo se ha preguntado a qué se debe esta sorprendente reacción. Trátase en realidad
como pregunta, de una consecuencia psicológica de la diferencia anatómica entre los sexos? ¿O es más bien una reacción a experiencias sociales previas que produjeron la impresión de que las niñas son inferiores? No hay duda de que todas las niñas tienen la sensación de que la posesión de un pene procura ventajas erógenas directas en el aspecto masturbatorio y urinario. A los ojos de la niña, la posesión de un pene hace al que lo posee más independiente y menos sujeto a frustraciones. Esta sensación se debe probablemente a la concentración de todas las sensaciones sexuales en el clítoris. En esa época, y a que éste, comparado con el pene, es, entre comillas, inferior. La envidia se halla condensada habitualmente con la idea de que la carencia de pene es una especie de castigo, ya sea merecido o injusto. En este sentido, la idea de la niña de haber perdido un pene y la idea del niño de que puede perder el suyo son completamente similares. También en la niña hallamos una mala interpretación animística del mundo, así como la expectativa de un castigo taliónico, de la ley del talión. El hecho de que la niña piense he sido castigada, mientras que el temor del niño es puedo ser castigado, es la causa de las notables diferencias en su respectivo desarrollo posterior. En las niñas más grandes y en las mujeres adultas, empero, las cosas se hacen más complicadas. En nuestra cultura son muchas las razones por las que la mujer puede envidiar al hombre. Tendencias masculinas de toda índole pueden agregarse a la envidia primaria del pene, especialmente a continuación de experiencias desdichadas, frustraciones y represiones en el terreno femenino. Lo que es considerado masculino y femenino varía enormemente de una cultura a otra. Y estas normas culturales y los conflictos que giran alrededor de las mismas complican las consecuencias psicológicas de la diferencia anatómica. A este respecto, parece completamente acertada la forma en que Erich Fromm resume la cuestión, un famoso psicoanalista. Ciertas diferencias biológicas, dice Fromm, traen como consecuencia diferencias caracterológicas. Estas diferencias se hallan refundidas con las que surgen directamente de los factores sociales. Estas últimas son mucho más fuertes en sus efectos y pueden ya sea acentuar, eliminar o trastrocar las diferencias de raigambre biológica. Seguimos. La existencia de un periodo fálico en las niñas, ya este sí es un hecho afirmado por Freud, tiene un fundamento evidente. Siempre que tengamos presente que esta expresión implica un predominio fisiológico de la sexualidad clitoridiana y un conflicto psicológico acerca de la envidia del pene. La afirmación ya se hace más problemática si queremos englobar en ella la idea de que la sexualidad clitoridiana ha de estar siempre unida a fantasías explícitamente masculinas y ha de tener siempre como fin la penetración de un órgano hueco. ¿Se recuerdan que hablábamos de eso en lo de la etapa anal? Perteneciente por lo regular a la madre, con la finalidad inconsciente por lo común de procrear con ella un niño. Esto significaría simplemente que la niña antes del periodo de la latencia es una especie de varón. Algunas veces ocurre, por cierto, que la fijación preedípica a la madre se acompaña de deseos genitales masculinos, pero no es siempre ese el caso. Fuera de toda duda, la masturbación clitoridiana puede estar acompañada de fantasías puramente femeninas. Es verdad, ¿ok?, que las niñas pequeñas sienten por lo común impulsos de penetración
en la madre, pero esto por lo general no es concebido como una actividad clitoridiana, sino que constituye mucho más que eso una fantasía oral proveniente del periodo infantil más temprano. Estas fantasías están elaboradas en términos de penetrar en el cuerpo de la madre con los dientes y comer los contenidos de la misma. Algunos autores, engañados por estas fantasías sádico-orales en la mujer, fueron inducidos a escribir erróneamente sobre una supuesta fase fálica primitiva que existiría antes de la época fálica descrita por Freud. La fantasía de tener un niño con la madre efectivamente surge con frecuencia en el inconsciente de la niña, pero habitualmente esta fantasea con que la madre es la gestadora del niño y ella quien lo da a luz. La importancia que para el sexo femenino tiene el periodo fálico se vincula al hecho de que los genitales femeninos tienen dos zonas erógenas principales, el clítoris y la vagina. Durante el periodo genital infantil se halla en primer plano el primero, en el periodo adulto el segundo. El viraje del clítoris a la vagina como zona principal solo se produce definitivamente en la pubertad o después de la misma, si bien es ciertamente preparada, anunciada con antelación por el empujón hacia la pasividad que la niña recibe al apartarse de la predominante fijación en la madre y el viraje que tiene que hacer hacia el padre. Nuevas oportunidades de perturbación se producen en el desarrollo de la niña cuando ya sea una poderosa fijación a la madre o un rechazante temor a la sexualidad vaginal o ambas cosas a la vez, se interponen en el camino de la instauración de la primacía vaginal. Pero esta complicación tiene analogía con otra que se produce en el sexo masculino. Resulta extraño ver en la literatura psicoanalítica cuán poco se ha señalado el hecho de que el aparato genital masculino, bien, en concordancia con su carácter bisexual, posee también dos centros. Si a los hombres pasivos, en quienes las tendencias pasivas anales y uretrales predominan sobre las fálicas activas, se les pregunta dónde experimentan las sensaciones más intensas, contestan con más o menos igual frecuencia: en la raíz del pene, en el perineo o en el recto. Con esto se refieren en realidad a un punto que no es accesible desde el exterior, equidistante de la raíz del pene, el perineo y el recto. Este punto se halla en la parte prostática de la uretra y corresponde al utrículo prostático, de tanta importancia embriológica. Gran parte de lo que se supone ser en el hombre sexualidad anal y uretral, en realidad es sexualidad vesicular. El papel que el utrículo prostático desempeña en la vida del hombre es, sin embargo, menos importante que el del clítoris en la vida de la mujer. Terminando, se ha afirmado que la envidia que siente el varón por la capacidad de la mujer de tener hijos es tan intensa como la envidia que siente la mujer por el pene del varón. Pero este argumento no es muy convincente. Es verdad que los niños en general pueden tener un deseo apasionado de dar a luz un bebé, deseo que está condenado naturalmente a la frustración. Pero este desengaño
afecta tanto a las niñas como a los varones, ya que las niñas pequeñas tampoco pueden realizar ese deseo. Los varoncitos, en cambio, pueden lograr con su pene un placer efectivo. Hasta aquí, amigos de la vida, la fase fálica del hombre y la fase fálica en la niña con su envidia del pene. Estamos yendo un poco apresurado, es cierto, pero ustedes tienen la ventaja de poder repetir estos videos, tienen la ventaja de poder descubrir verdaderamente un mundo fascinante, donde también tienen que destacar mucho cuando son hipótesis planteadas, cuando son cuestiones clínicamente comprobadas, porque el psicoanálisis, por mucho pudiéramos decir ataque que tenga, es la única ciencia que le ha dado respuesta al hombre ante todas estas interrogantes. Recuerden que solamente cuando Freud se planteó la sexualidad infantil, tuvo toda una sociedad entera, prácticamente una civilización en contra de él. Por eso admiro tanto a toda esa gente que, conjunto con Sigmund Freud, crearon el Comité de los Miércoles y fueron adelante con el psicoanálisis, con el único interés de estudiar la realidad humana psicológica profunda del inconsciente y dar alivio a toda la cantidad de personas enfermas que estaban en aquellos sanatorios sin ningún tipo de solución, y a todos los neuróticos que han sufrido en el mundo diariamente toda esa cantidad de síntomas y toda esa cantidad de, pudiéramos decir, ansiedades, angustias y limitaciones, sobre todo la limitación de la inseguridad personal. Amigos de la vida, seguiremos adelante, unidos estamos en esta batalla, porque en Psicoanálisis Respuesta Necesaria llegaremos a tomar el nivel que hace falta para que la paz, la concordia y el amor entre nosotros sea cada día más fuerte. Hasta la próxima, amigos de la vida.